a empezar leyendo ese es de la Reina Valera, que es bastante cerca del hebreo en cuanto a las palabras y en cuanto a tan confuso es. Y dice, y aconteció en el camino que en una posada Yahvé o Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Así de ambiguo encontramos el texto hebreo. Y una opción sí es como tratar de dejarlo o traducirlo de una manera como igualmente ambiguo, como dejar todos los pronombres, si es que se pueden en sus idiomas, y también ese esposo de sangre, sin más ni más. Pero por lo menos debemos intentar de entenderlo mejor. Y probablemente esa historia fue más larga, tal vez bueno, circulaba por un tiempo probablemente oralmente entre el pueblo de Israel, y ellos tenían los detalles que se necesitan para entenderlo bien, pero luego parece que esos detalles se desaparecieron, porque hoy en día en todos los comentarios que he leído y todas las traducciones no se encuentra como la mejor o la manera de entenderlo. Así que hay algo que se perdió. También parece que no tiene tantas conexiones ni con lo que va anteriormente, y tampoco con lo que sigue. Pero hay unas personas que han visto como unas conexiones. Por ejemplo, vemos que justo antes de este episodio, Dios está diciendo a Moisés que él va a decir a Faraón o al rey de Egipto, y es que va a matar a su primogénito hijo. Y ese va a suceder en el capítulo 13, más adelante, y también vemos en el capítulo 12, que la circuncisión es un requisito para participar en la Pascua. Y uno puede ver ese patrón de primogénito, circuncisión. Bueno, primogénito, justo antes de ese episodio, aquí algo de circuncisión, luego algo de circuncisión en el capítulo 12 y luego algo de primogénito en el capítulo 13. Así que es como un diseño con X, o lo que se llama un quiasmo o chiasm, creo que es quiasmo. Bueno, es por la letra de griega, solo que empieza con algo, luego algo diferente, luego lo mismo y lo primero. Y ese es un patrón que usan bastante en hebreo, así que uno puede ver eso, pero bueno, sí es conectado, pero nos falta algo. No, vamos con este. Ese hatán es el término tal vez más difícil, con ese de esposo de sangre. Hatán, ya se ha hablado algo de una palabra relacionado, es jotén, que es probablemente, bueno, normalmente se traduce como suegro. Esta palabra normalmente se traduce como yerno y significa relación de afinidad por matrimonio. Como Raquel ha dicho varias veces, es más amplia que solamente el yerno, pero normalmente se traduce de esa manera. Pero puede ser otra relación, relación de afinidad por matrimonio, como pues el abuelo y la relación entre el abuelo y su nieta, el esposo de su nieta, como algo por matrimonio, no por sangre, pero a través del matrimonio. También se traduce como
novio o esposo, el que se va a casar o el que es casado con la hija o la nieta. Y en la etimología, como el origen de la palabra, parece que sí tiene ese significado de lleno y de proteger también. Y en árabe, que es un idioma relacionado con el hebreo, vemos que esa misma raíz, las mismas letras, tienen el significado de circuncidar también. Y ese es interesante. Hay varias personas que creen que ese es importante en esa historia, que se trata de circuncisión, porque eso es lo que está pasando en el episodio. Así que ese puede explicar algo. Así que ese esposo de sangre, bueno, puede significar algo como pariente de matrimonio de derramamiento de sangre, porque sangre también está en el plural en hebreo y en el plural normalmente significa como derramamiento de sangre, como decir que un hombre de sangres, de sangre, sangre en el plural, puede significar un asesino, alguien que mata a alguien más. Así que cuando sangre está en plural, puede significar como un derramamiento de sangre más que solamente sangre. Así que esta palabra de esposo no es la palabra normal de esposo, sino otra palabra que es un poco más amplia, pero es una relación por matrimonio que normalmente se traduce lleno, pero también tiene esos tonos, esos matices de protección y de circuncisión, por lo menos en otros idiomas. Ok, si intentamos entonces entender ese episodio, los pronombres pueden referirse a varias personas, o Moisés o Gersón, es probablemente a quien se podría, por supuesto, ser el otro de Moisés, de Eliezer, pero la mayoría de los comentarios dicen Gersón. Así que aquí esa es otra manera de entenderlo. En el camino a Egipto, bueno, esa es una traducción que voy como ir explicando, leyendo. En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Allí Dios estuvo a punto de quitar la vida de Gersón, porque probablemente por una enfermedad, bueno, probablemente por una enfermedad que pegó o posiblemente por luchar con Dios, como vemos que Jacob hizo tiempo antes. ¿Y por qué estuvo a punto de matarle a Gersón? Tal vez porque no era circuncidado. Y eso puede haber sido porque Jetro no permitió que fuera circuncidado, o tal vez el mero Moisés no quiso circuncidarlo porque estaba él huyendo de Dios, no quería la conexión con el pacto. Es una interpretación, pero por lo menos no estaba él circuncidado, parece. Y él ya era de edad, porque Moisés, bueno, probablemente porque Moisés había sido en ese Midian por unos 40 años y se supone que tuvo sus hijos pues unos años antes de que se fue. Así que probablemente era de edad Gersón. Y Moisés acabó de ser enviado de Dios en una misión. Así que no tiene sentido por eso que Dios quiere matar a Moisés. Si apenas le ha enviado, ¿por qué querer matarlo? Ese no como tiene sentido lógicamente. Y que no había sido circuncidado y por eso aún no podía participar en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y Dios le atacó porque él y su familia estaban en una misión de Dios. Gersón no estaba así consagrado o preparado para participar en el pueblo de Dios siendo incircunciso.
porque la circuncisión era la señal del pacto con Abraham. Y más adelante en esa historia vemos que es el requisito para participar en la Pascua. Entonces Gersón es atacado, pero Séfora, ella de una manera supo qué hacer, así que tomó un cuchillo y le circuncidó a su hijo, probablemente mientras estaba acostado por la enfermedad que le pegó o tal vez durante una pausa en la batalla. Es que no hay, los detalles no han, así que tenemos que como imaginarnos que podría haber sido pasando. Y es posible que en aquel entonces era costumbre que el esposo, quizás sus hijos también, fueran circuncidados por los suegros para mostrar de forma física que eran protegidos y aceptados de ellos. Luego, con el pedazo de piel que le cortó Séfora, le tocó los pies por los genitales a Gersón. Es que los pies, unos lugares, por ejemplo, en Isaías, hay 2 versículos ahí, no me acuerdo ahorita dónde está, pero Isaías por 6, capítulo 6 o 7, donde pies parece que es un eufemismo, una manera gentil de decir los genitales, pero de todos modos, Séfora tocó los pies, los genitales a Gersón y le dijo, tal vez con cariño, en verdad eres para mí un esposo de sangre, querido hijo, y ahora estás seguro porque estás circuncidado. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Gersón. Séfora dijo que estaba seguro de su hijo porque le había circuncidado. Sí, una cosa extraña en esa interpretación es que Séfora es quien circuncida a su hijo y no Moisés, porque si Moisés no está enfermo, ni atacado, ni nada, porque no está él quien hace todo eso. Ese puede ser. Perdón, voy a Sí. interrumpir un momento en caso de que no haya quedado claro todo lo que Philip ha estado diciendo. Esa es una manera de entender lo que está sucediendo en ese pasaje aquí. Después él va a hablar de otra manera de entenderlo, así que no quiero que malentiendan. Todo lo que ha explicado es una posibilidad y él dio las razones por las que podemos pensar que eso es. Ahora va a dar las razones para pensar que no lo es, no es así, y después va a dar otra opción. Así que no se confundan que después se va a contradecir porque después va a dar otra explicación. Nada más, es mi comentario. Sí, muy bien, un comentario muy importante. Sí, esa es una manera de entenderlo y sí, sigo otra manera. Sí, ya hay varias razones para creer que esa es la manera mejor de entenderlo, pero sí es algo raro que Séfora está actuando y no Moisés, que ese sería un argumento contra eso. Pero es también posible que Moisés se quedó estupefacto y no sabía qué hacer, así que dejó a Séfora hacerlo. Tal vez también fue esa costumbre que como la familia de ella, los suegros, hacían eso. Hay unas pistas que indican hacia esa interpretación. Y también, por lo menos en los tiempos medios, había varios comentarios de los judíos, unos rabís que pensaban que ese esposo de sangre era una expresión de cariño. Y por eso lo puse aquí, o dijo como querido hijo, tal vez es una expresión de cariño. Pero las pruebas de eso son tardíos, son mucho después del tiempo bíblico. Así que no es seguro que fue ese tipo de expresión. Pero vemos en Génesis 17:14 que dice que todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Ya lo mencioné, eso de la señal de participar en el pacto de Abraham era precisamente la circuncisión. Y si Jesús no era circuncidado, entonces no podía participar él. Y ya que estaban en esa misión importante, él tenía que ser circuncidado y él
como ya era de edad, era responsable por sí mismo. Y ese es como un argumento que fue Gersón que fue atacado y no Moisés, porque Gersón era responsable él mismo. Y también es posible como usar ese sangre junto con un hombre puede significar asesino. Tal vez es posible también que Séfora está regañando a su hijo. Algo como, ya casi me has hecho una asesina, o tú eres como un asesino porque casi Dios nos está atacando porque tú no te circuncidaste. Es que no es claro, pero hay varias posibilidades. Pero esa interpretación en general es que fue Gersón a quien Dios quiso matar. Esa es una interpretación. Ahora sigue otra, y es que fue Moisés. Podría leer algo así, como así. En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Es lo mismo. También tengo Moisés aquí en el principio en amarillo, porque solo dice que él estaba en el camino. Pero ese es bastante claro que es Moisés y su familia. Ellos estaban en camino, estaban en ese lugar para pasar la noche. Y allí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés porque él no había circuncidado a sus hijos. Así que se está pensando que él era responsable. También porque Moisés había matado a un hombre en Egipto hace años. Esa fue una de las razones de que fue de Egipto. Y Dios le había dado una misión importante, pero antes de que podía realizar esa misión, este asunto de la circuncisión y del homicidio, de que había matado a un hombre, tenía que arreglarse y resolverse. Por eso le atacó Dios, tal vez por una enfermedad, así que se quedó acostado, y de modo que Moisés estaba enfermo o no podía moverse por ese ataque, o estaba luchando con Dios, así que estaba ocupado, no podía hacer nada más. Y de alguna manera Séfora así, aquí también supo qué hacer, tomó un cuchillo, le circuncidó a su hijo, y luego con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los pies o los genitales, los pies a Moisés, y le dijo a él: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre, ya pagué esta sangre por tu seguridad. Estamos viendo entonces que este esposo también tiene relación con la protección, así que fue un acto que procuró seguridad para Moisés. Y cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés, y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Así que vemos que se puede interpretar como si fue Gersón que fue atacado, o Moisés. Esas son como las opciones que tenemos. También Eliezer, pero más probable Gersón, el primogénito de Moisés. Y es que como si vemos solamente en el idioma, como lingüísticamente, parece más probable que se está hablando de Moisés en la mayoría de esos pronombres, porque no es introducido su hijo por nombre nunca. Solo dice que Séfora circuncidó a su hijo, y es ahí que vemos la referencia al hijo. Pero parece que con el fluyo de la historia, Moisés es el personaje principal, así que parece que siga así, y que también aquí es el personaje principal. Es un argumento para que fue Moisés. Sí, pero de todos modos es una historia extraña. No se puede escapar. No podemos dejarlo súper clarito, porque simplemente no es, y no sabemos. Hay muchos detalles que nos faltan,
Pero en cuanto a sugerencias, creo que la sugerencia que tengo es que sí dejan ese esposo de sangre en el texto, por lo menos en cuanto a eso. Y que entonces más bien poner la explicación en una nota de pie y no cambiar todo eso. Aunque es difícil de entender, la mayoría de las traducciones en español, yo creo que todos, tal vez no el Tela, y la mayoría también en inglés y varios idiomas dicen esposo de sangre, aunque no lo entendemos, es que no podemos ser tan seguros de que sería, así que es mejor dejarlo un poco confuso y tal vez después de una vida de leer la Biblia, más y más podemos entenderlo mejor, pero sigue una historia extraña y misteriosa. Así que esposo de sangre en el texto es lo que recomiendo y una explicación debajo, o bueno, en una nota de pie que dice, que lo explica. Sí, Raquel, ¿tienes un comentario? Bueno, una pregunta. Ok. Digamos que el idioma no tiene la palabra de. Entonces, Ajá. ¿qué sería? Habría que encontrar una manera de relacionar, aunque pues el idioma seguramente tiene la palabra esposo, Uh-huh. seguramente tiene la palabra sangre, pero si no existe un de que deje esa ambigüedad sobre la relación entre esas dos palabras, ¿qué se podría hacer? Sí, pues sería bueno como buscar cómo se podría relacionar esas dos palabras si no es posible hacerlo como exactamente como esposo de sangre, pero algo que relacione, pues ya que no sé bien como los diferentes estructuras que tienen los demás idiomas. No tengo como sugerencias específicas en cuanto a cómo decirlo. Sí, Wilf, ¿tienes una pregunta o un comentario en cuanto a eso? Sí, para la pregunta que decía Raquel, bueno, Uh-huh. nosotros hacemos algo por una preposición, esposa por la sangre o por medio de sangre o por razón de la sangre. Ajá, sí, sí, gracias. Sí, esa sería una buena manera de hacerlo, como de una manera relacionarlo, que es a través de sangre, sí, por esa sangre, tal vez hasta como por la razón de sangre, porque la sangre sí tiene parece que es importante en la historia, y así que se puede entenderlo de esa manera. Sí, esa entonces una manera de relacionarlos por una preposición. Uh-huh. Y en cuanto a explicaciones, se puede poner si uno, es que, bueno, para regresar a las dos interpretaciones, si es Moisés, yo como tal vez creo, tal vez fue Gersón, es lo que creo ahorita, pero hay comentarios que dicen que es bastante claro que fue Moisés. Y otros comentarios que dicen que es bastante claro que fue Gersón. Parece que la mayoría de las traducciones dicen Moisés. Así que tal vez ese es más seguro. Yo creo que lo mejor sería dejarlo ambiguo con los pronombres, ya que no sabemos, pero sí tienen que hacerlo más claro, entonces que siguen la mayoría de las traducciones en español que parece que ponen Moisés, pero no sería una herejía poner Gersón como es. Hay razones buenas también para creer eso. Así que si no pueden dejarlo como ambiguo, entonces ambos pueden defenderse bastante bien. Sí, Raquel. Pero entonces, ¿se metería el nombre de Gersón en el texto o simplemente decir el hijo de Moisés o cuál es la sugerencia entonces? Ajá. Pues se podría hacer como hice aquí en ese ejemplo, en donde dice Historia 2, meter el nombre
donde en esos lugares, bueno, como sea natural en su idioma, ¿verdad? Porque en unos idiomas uno tiene que decir el nombre varias veces, en otros solo se dice una vez y luego con un pronombre, pero sí, se puede meter el nombre o también se puede decir simplemente su hijo, ya que no es clarito no es súper claro si es Gersón o Eliezer. Hay poca gente que he visto que cree que es Eliezer, el hijo más pequeño, pero para dejarlo aún más ambiguo se puede sí poner su hijo. Pero, entonces, perdón. Adelante. Entonces la recomendación sería, si es posible, decir él nada más y no es explicar, pero si es necesario explicar, entonces poner su hijo y si por alguna razón suena muy mal poner su hijo, entonces se pondría Gersón. O tomando la otra interpretación, si es necesario poner un nombre, poner Moisés, pero digamos, meter la mínima cantidad de interpretación posible y solamente si es necesario, y si no es necesario, pues dejar al lector con la pregunta. Sí, aunque queremos que el lector entienda la mayoría o lo más que se puede, como es una historia tan ambigua y no hay varias opciones, varias interpretaciones, pero todos están muy honestas diciendo que no sabemos. Por eso recomendaría yo que uno lo deje ambiguo, como más o menos como hace la Reina Valera. Es un ejemplo de cómo en español de traducirlo ambiguamente y no con menos interpretación. Pero como no es la única manera de hacerlo, porque muchas traducciones en español sí ponen Moisés, como él es el personaje principal, antes y después. Ese es un argumento bueno para interpretarlo de esa manera. Así que tienen esas dos opciones y ninguno de esos son malos, pero tal vez es mejor dejarlo ambiguo. Así es la Biblia varias veces. Hay muchas cosas que no se puede entender muy bien luego, y tal vez es sano a veces como quedarse con las preguntas para que sí reflejemos más. Sí, yo creo que esa es la mayoría de lo que tengo sobre ese pasaje, a menos que haya más preguntas o comentarios de algo de ese episodio. Hay un versículo en Jeremías 4:4 que habla casi de la misma cosa de esos versículos en Éxodo. Dice así: circuncidaos para Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, que se encienda y no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras obras. No sé si eso ayude o no, pero ese es otro versículo de comentario. Sí, gracias. Sí, tiene que ver con la circuncisión y el castigo o la consecuencia de no circuncidarse, aunque aquí es de circuncidar, parece el corazón, y así parece que la historia de la Biblia va de circuncisión físico hacia circuncisión de los corazones. Eso es lo más, como es el problema de fondo de los humanos. Sí, adelante. Sí, muchas gracias, Felipe. Muy buena la presentación. Es muy importante entender estas opciones, o sea, los puntos donde hay ambigüedad. Me gustaría, en cuanto a la frase, tú eres esposo de mi esposo de sangre,
Me gustaría escuchar de otros traductores que tenemos entre los participantes, si de veras piensan que pueden hacerlo más o menos literal así, o qué han hecho con este versículo. Yo veo que aquí no está, ¿verdad? Pero profeta y los de los traductores náhuatl, me gustaría escuchar su punto de vista sobre esto, sobre el problema de cómo traducir esto. Si quieren comentar, si se atrevan a comentar. Profeta, ¿qué dices? Bueno, esa era una de mis grandes preguntas. No hemos platicado con el equipo acerca de lo que hay en el borrador. Entonces, después de esta plática, vamos a platicarlo y ya de allí vemos. Lo que tenemos ahorita es esa última parte, dice, con la sangre de mi hijo no te va a pasar nada, refiriéndose a Moisés. Entonces, escuchando estas 3 sugerencias, vamos a apenas platicarlo con el equipo y por más que estoy pensando en algo, como mencionó Wilf hace rato, no encuentro. Entonces, a lo mejor platicándolo con el equipo sale algo más y quizás sea necesario una nota al pie de página. Sí. Bien, gracias. ¿Y las hermanas del pueblo mayo? Aquí estamos, aquí estoy. Muy bien. Nosotros le pusimos, en verdad, tú eres mi esposo de sangre. Y así se entiende aquí en mayo. Ajá, sí. Tualu tu uriapoempo, inguna, opopo. Nomás así. Ajá. Y después luego menciona lo de la circuncisión. Sí. Ajá. Sí. Muy bien, gracias. Gracias, Ronaldo. Sí, pero sí, hay varias maneras aceptables de hacerlo, pero como queda la recomendación de no, si es aceptable no interpretar demasiado, pero sí se interpreta que sí hay varias maneras de hacerlo. Aunque reconozco que todo el versículo está un poquito, bueno, bastante complicado. Yo siempre me complico la vida, a lo mejor yo soy la única que lo ve así, pero hay 3 cosas ahí que me cuestan como zapoteca poder expresar, pero lo vamos a comentar con el equipo. Gracias. Ok, muy bien, gracias. Bueno, ya que no veo respuesta del equipo aquí, para responder a Ronaldo, tenemos una conjunción IGA que yo creo que en este caso implica por medio, esposo por medio de la sangre, pero ¿qué opinan los del equipo, por favor? Bueno, Mientras piensan, tengo otra pregunta. Muchas veces Felipe, en su presentación, muy buena presentación, dijo atacar, que Dios estaba atacando a Moisés, que él o su hijo estaban enfermos, tal vez ya en la cama, sin fuerza. Cuando yo leo el episodio, estoy pensando en cuando dice que Dios quiso matarle, yo pienso nada más en como una advertencia de Dios. Le voy a matar si no haces tal cosa de la circuncisión. Entonces, el hebreo le da una idea de un ataque, algo físico, o es nada más imaginar. Es mucho imaginar. Como lo entiendo yo, no es como la palabra para asesinar, no es como muy fuerte, pero sí da, según lo entiendo,
sí da la idea de como de matar, como normalmente se traduce, como quiso matarlo, estuvo a punto de matarlo, pero es que como no es claro, sí, también se puede entenderlo como una amenaza, aunque no lo he visto en traducciones así que, pero unos dijeron que tal vez fue por una enfermedad, que ese fue lo que pasó, o que fue por una lucha. Esas cosas son como interpretaciones y maneras de tratar de entenderlo y llenar los detalles que nos faltan. Sí, no sé si eso ayudó. Hermano Hilario, ¿estaba a punto de decir algo antes? Sí, pues nosotros tenemos, ahorita que estamos entendiendo bien, me doy cuenta que esta palabra de salir al encuentro, que Jehová salió al encuentro de Moisés, no está tratando, creo que de que se encontraron en el camino, más bien, donde estaban, creo que ellos descansando, y ahí Jehová se le aparece, y ahí es donde tal vez lo confronta, porque tenemos que entender que los hebreos pues sí tenían siempre ese pacto, ese acuerdo de que tenían que ser circuncidados todos los hijos, y tal vez Dios fue a reclamarle por qué no lo está haciendo, y entonces entiendo de que sí Dios pensó tal vez en quitarle la vida si es que no hace ya lo que él tenía que hacer, la responsabilidad, como jefe, dijéramos, de familia. Sí, pero es que nosotros tenemos aquí de que fue al encuentro. Estamos poniendo como si se encontraron en el camino, como si Moisés iba caminando, pero Jehová también salió para alcanzarlo en el camino o para encontrarse entre los dos. Creo que no es el sentido. Sí, sí, Raquel, ¿tienes un comentario? Sí, a ver si lo puedo recordar. Porque ya estaba pensando mucho en lo que comentaron Chris y Hilario. Mejor que hable primero Wilfrido y voy a tratar de recordar mi comentario. Muy bien. Bien, quiero contestar desde el punto de vista de chinantecos, lo que preguntó Ronaldo. Nosotros tenemos, para decir esposo de sangre, dice, tú eres mi esposo que derrama sangre, o esposo de sangre porque derramas sangre, o esposo que derrama sangre. Y para la última parte donde dice, tú eres mi esposo de sangre o que derrama sangre porque practicas la circuncisión. La circuncisión decimos porque cortas el prepucio. Entonces, la primera parte donde estaban platicando sobre se presenta el ángel de Jehová, nosotros lo pusimos como apareció, o el ángel se presentó a Moisés y lo quería matarlo. Aunque ahí sí tenemos es un poco ambiguo al principio si es Moisés o es su hijo, pero en el verso 25 ya tuvimos que decir que Séfora tomó a su hijo y cortó el prepucio de su hijo. Así quedó más o menos esta parte. Muy bien, gracias. Ok, ahora sí. Iba a preguntar que si a todos les queda claro lo que es un prepucio o si tienen problemas para traducir eso o no saben qué es, o si en la traducción de la idea de circuncisión siente que no es posible decir explícitamente qué es lo que hizo, entonces ponen algo como le puso la señal del pacto o algo así. ¿Qué es lo que están haciendo con eso de circuncisión o cuáles son las dudas que les quedan? ¿Ten? Esposo de sangre, yo lo veo como amenaza de muerte por falta de hacer algo. También estoy pensando de Balaam,
en Números 22, cuando él quisiera salir, cuando no debía, y la asna vio el ángel de Dios parado allá, pero él no, y no dio cuenta hasta que Dios tenía que explicarle lo que estaba haciendo. Por eso, Números 22 me ayudó un poco. Bueno, gracias. En cuanto a la circuncisión, profeta. En el Nuevo Testamento, nosotros estamos usando la señal que se ponen los hombres de Israel en el Nuevo Testamento. Pero al llegar acá, no se pudo usar esa misma frase. Entonces, tenía que pensar más o menos quién era el que se le aplicó la circuncisión. Entonces yo lo agarré como el hijo. Y tenía que pensar más o menos qué edad tenía el hijo para saber de qué manera ponerlo de acuerdo a lo que yo entiendo como circuncisión. Entonces, tuve que ser un poco más específico aquí y no usar la misma frase que se usa en el Nuevo Testamento. Ahora que lo trabajemos, que lo veamos con el equipo, no sé, a lo mejor mis compañeros sí ya tienen claro la idea y son ellos los que van a decidir, van a ver si en el zapoteco sí encaja bien lo que está. Y si no, entonces creo que habrá una mejor idea de cómo expresarlo. Pero en lo personal sí me costó, a lo mejor me metí mucho en esto de pensar, es diferente hablar de un niño chiquito, es diferente hablar de un niño adolescente, de un adolescente, y es diferente hablar de una persona mayor en cuanto a la circuncisión, en mi caso. Gracias. Creo que sí, es un buen punto. A veces en el Nuevo Testamento se traduce la palabra circuncisión de una manera muy ambigua, de una manera que no dice realmente cómo es. Y en el Antiguo Testamento muchas veces eso no funciona, porque por ejemplo en ese caso habla de cortar algo, ¿no? Y lo de ponerle la seña de la gente de Israel, pues por ejemplo en el caso de Abraham, Israel todavía no nació, Israel es su nieto y Abraham apenas va a tener un hijo. Entonces es como fuera de lugar decir que Abraham se puso la seña de la gente de Israel como si la gente de Israel ya existieran, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien en eso y cómo se va a expresar. Y a veces algo funciona para un Nuevo Testamento que va solo, pero ya cuando existe el Antiguo Testamento, ya la gente tiene la oportunidad de aprender un poco más cómo es, y ya esa misma expresión que se usó en el Antiguo Testamento, en una revisión del Nuevo Testamento ya se puede usar en el Nuevo también, pero es complicado. Managabi. Nosotros lo tenemos que se le corta la piel a la punta del pene. Así lo tenemos literalmente, que se le cortó la piel a la punta del pene. Entonces no tenemos problemas nosotros ni para hablar de circuncisión con los mayos, porque en mayo es muy bonito como se dice, y a los de los niños así se dice, ilibicho punta bewatachuktia. Y a los varones no se le quita nada más, de los ya adultos es quitarle solamente la palabra ili, que se refiere a pequeño o a niño. No tenemos problemas. Muchas gracias por toda la información, porque ya es más seguridad lo que vamos a tener mi hermana y mis hermanos, el equipo, para seguir en la traducción y al llegar a esa parte, pues más seguros, más tranquilos. Gracias. Muy bien, esa es una traducción bastante descriptiva, explica exactamente cómo es.
pero sé que también en algunas de las culturas tal vez representadas aquí sería como muy imposible decir eso delante de la gente. Entonces no quieren poner esa explicación en la traducción y a veces ni siquiera en una nota para explicar porque sería como demasiado penoso. Pero pues todas las otras opciones tienen su desventaja también, ¿no? Así que yo no les puedo decir qué tienen que hacer y ustedes tendrán que pensarlo bien y tomar la decisión, tal vez hablando también con los hermanos que van a leer la traducción. Ahora Felipe tiene algo que decir. Sí, fue solamente un comentario cortito, que esa palabra que usan aquí para cortar es también la misma palabra para hacer un pacto. Y no es, según entiendo, la palabra normal para hacer esa de circuncisión. Así que ese también parece que es una manera de aligar ese episodio con el pacto. Así que sí, solo para entenderlo mejor. Pero creo que sí, sería bueno traducirlo de la misma manera, como no tratar de decir cortar de otra manera, sino solo como un hecho, algo interesante. Sí, gracias. Cres. Sí, tenemos una entrada en el glosario que explica y da una idea general. Entonces, prestamos del español la palabra. Entonces usan el y es la mejor. un glosario que da una descripción. Sí. Bueno, es otra alternativa, otra opción que a veces se usa para eso. La desventaja es que muchas veces la gente oye y no entiende, ¿no? Y hasta que sepan usar un glosario y busquen la palabra ahí, entonces comienzan a entender lo que significa esa palabra, ¿no? Pero todas las opciones tienen desventajas a menos que sea posible en la cultura dar una explicación como se hizo en la traducción al mayo. Muy bien, pues tenemos 15 minutos para terminar. Voy a dar un inicio en lo de versículo por versículo del capítulo 4 y mañana veremos hasta dónde lleguemos. Sí, así que entraremos en eso. Éxodo 4, voy a leer un poco y comentar un poco. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vamos a ir hasta ahí. Bueno, la Reina Valera aquí dice: no me creerán. Hay otras versiones que dicen como: ¿qué hago si no me creen? O ¿qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Pero viendo todo lo que dice Moisés, cada vez que Moisés habla es para dar otra razón por la cual él no puede ir y él no debe ir y Dios debe buscar a otra persona, ¿no? Entonces, tal vez si se pone una pregunta: ¿qué hago si no me creen? Es como que él está diciendo: sí, voy, pero puede suceder ese problema, así que explícame qué debo hacer. Y yo pienso que Moisés más bien está diciendo: no me van a creer, para dar otra razón por la que Dios no debe mandarlo a él. Entonces, por eso me gusta más cómo lo expresa la Reina Valera: ellos no me creerán y van a decir: no es cierto que Jehová te ha aparecido. Ok, luego el versículo 2, una vara.
No sé si alguien tenía la pregunta, pero según lo que leí, eso sería como un palo, tal vez 1,5 metros de largo, algo que se usaba para caminar y para guiar a los animales. Entonces, tal vez no es cualquier palo que encontró en la tierra ahí tirada, que se cayó de un árbol, sino algo que probablemente llevaba con él para acompañarlo en su trabajo de cuidar los borregos y los chivos. Ok, y el versículo 3, se hizo una culebra y Moisés huía de ella. No es necesario decir como que se echó a correr y se fue hasta allá, pero la idea es que se asustó y se hizo para atrás. Luego, versículo 4, dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Creo que la persona que me preguntó eso no estaba allí o no está aquí ahora, pero me llegó la pregunta que si se puede decir que lo agarró por la cabeza, porque lo normal es agarrar a una serpiente de la cabeza. A mí también mi papá, cuando yo tenía como 5 años o 6 años, mi papá me enseñó cómo se agarra a un serpiente. Se la agarra justo detrás de la cabeza para que no pueda voltear la cabeza y morder a uno. Lo que Dios le está pidiendo a Moisés es un acto de fe, porque Moisés probablemente sabe bien también que si va a agarrar a un serpiente, debe agarrarle por la cabeza para que no le pueda morder, y si le agarra en la cola, lo puede morder. Pero Dios le dijo que lo agarre en la cola. Así que hay que decir eso, que Dios le dice que lo agarre por la cola. Y sí, profeta, es de agarrar, no de tocar nada más, sino de agarrarlo, de atrapar. Ok, para extiende tu mano y recoge. Puedo cambiar por recoge la vara o levanta la vara. Y eso hablando del serpiente, porque... Sí, es acerca de la serpiente, ¿no? Dios dice a Moisés, extiende la mano, y luego como que es redundante esa parte para mí. En mi traducción debo de decir, extiende la mano y luego recoge. Extender la mano es lo mismo que recoger. Perdón. Entonces, si puedo ignorar esa parte de decir, extiende tu mano y recoge, y simplemente decir, recoge la vara. O sea, el que es la serpiente en ese momento. No sé. Sí, para mí a menos que algo eso de extender la mano tiene algo significativo. Creo que no, se puede decir simplemente agarrarlo, con tal que se entienda que eso se hace con la mano, ¿no? Pero no diría agarra el palo, sino agarra la serpiente, porque en ese momento es un serpiente, no es un palo que parece serpiente, pero es una ilusión, sino que pues por lo que vemos aquí, dice se hizo una culebra, entonces debemos entender que cuando hasta el momento en que lo agarra todavía sigue siendo culebra. El versículo 5, por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Ahí sí habla de los antepasados en general. El Dios de tus ancestros, y luego nombra 3, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Siguiente párrafo. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a esas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaras del río, y se harán sangre en la tierra. En la Reina Valera, como es una traducción más literal, aquí hay 3 versículos donde Dios está hablando, pero no dice que Dios está hablando. Solamente uno se da cuenta porque usa el tú para referirse a Moisés.
es lo que vemos en versículo 5. Dios es el que está hablando. Y también en versículo 8 y 9. Ahora, versículo 6 aquí dice, mete tu mano en tu seno, pues probablemente por la forma en la que Moisés tenía su ropa, estaba como con una tela acá, otra acá, y pudo meter su mano entre la ropa para tocar su pecho o para estar más cerca de su pecho, y su mano estaba tapada por la tela, y luego cuando la saca se veía como si tuviera lepra. Okay. Cuanto a eso de leprosa como la nieve, es lo que dice literalmente leproso como la nieve, y hay muchas versiones que agregan la palabra blanco, pero en realidad no dicen en hebreo que estaba blanco, solamente dicen como la nieve. Entonces, ¿cómo es la nieve? Pues la nieve tiene sus, ¿cómo se dice? Copitas, es de copitas y es blanca. Entonces, hay esas dos opciones. Puede ser que esté hablando de la blancura, o puede ser que esté hablando de que le estaba saliendo como pedacitos de piel, o su piel se había hecho escamoso de una manera que se parecía como un poco a los copos de nieve. Entonces, hay esas dos interpretaciones posibles. Los comentarios apoyan más eso de esa idea de que habla de que su piel se había hecho escamoso, pero las traducciones al español van más por la idea de blancura. Especialmente los traductores que viven en lugares donde no cae nieve van a tener que escoger de qué manera van a entender esa comparación. Otro comentario sobre esa palabra leproso es que la enfermedad que hoy en día se conoce como lepra no es la enfermedad a la que se refiere aquí, y la palabra lepra o leproso en la Biblia no se refiere a esa enfermedad que hoy en día se conoce como lepra, sino que se refiere a una variedad de enfermedades de la piel. No todas son enfermedades mortecinas, sino que a veces son enfermedades que uno puede tener por muchos años y se ve feo tal vez, pero no es para morirse uno. Así que es mejor no usar el préstamo lepra probablemente, porque si alguien va y busca qué es lepra, le va a salir otra cosa si lo busca en internet, ¿no? Y usar como una descripción general como una enfermedad de la piel es mi sugerencia aquí sobre la palabra leprosa, aquí en versículo 6. En el versículo 7, volvió a meter su mano entre su ropa en su seno, y al sacarla de nuevo, dice, se había vuelto como la otra carne. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que su piel ya estaba como el resto de su piel, o como su otra mano, se puede decir. No está hablando, no tenemos que pensar en como la grasa y los músculos que están debajo de la piel, sino que ahí se refiere a lo que está sobre su piel, o lo que está en su piel. O se podría decir, su mano estaba sano como su otra mano, o como el resto de su piel. Y pues ya no tenía comentarios sobre versículo 8 y 9, así que ya llegamos a la 1, así que seguiremos mañana, a menos que tengan alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver.